Buenas tardes compañeros, mi nombre es Miguel Ángel Cruz Román y les hablaré de los derechos humanos y las acciones colectivas en México. Les mostraré también unos videos relacionados los derechos humanos y las acciones colectivas en México. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Te lo has preguntado? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable. ¿Cuáles son esos derechos? Dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad, dándoles a todos el mismo peso. Derecho a la vida. Otro ejemplo, toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe contextuarse en dos sentidos, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones. Como podremos ver, también hay más ejemplos. Derecho a la igualdad, igualdad entre mujeres y hombres, libertad de personas, entre otras. Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡Todos se van de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Conocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión,
de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! ¿Cómo los protege y promueve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como vemos, desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han establecido una extensa red de corporación y colaboración con organismos internacionales, instituciones nacionales de promoción y defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos? Artículo 13, como nos dice, derecho a la vida, derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Como lo podemos ver, todavía hay más derechos que tienen los niños y niñas. Las acciones colectivas en el derecho mexicano. Las acciones colectivas se encuentran bajo el amparo del derecho a la tutela judicial efectiva, que tienen como fin otorgar una vida judicial para proteger derechos. Hola amigos y amigas, soy Pedro el Ciudadano y hoy compartiremos un nuevo tema. Hablaremos sobre los derechos humanos. Una forma
sencilla de comprenderlos son como aquellos derechos, garantías y libertades que tienen las personas por el solo hecho de ser humanos. Es decir, niños, niñas, hombres y mujeres, sin importar su sexo, edad, ideas políticas, creencias religiosas, preferencia sexual, color de piel, grupo étnico o por cualquier otro motivo. Desde el momento en que nacen, tienen derechos humanos. Los derechos humanos tienen como principio fundamental el respeto a la dignidad de las personas. Pero, ¿para qué sirven los derechos humanos? Bueno, protegen y defienden a las personas y sus bienes satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales básicas. Permiten que cada persona pueda realizar su vida como le guste. Sirven como un límite ante los abusos de otras personas, de las autoridades o de los estados. Por otro lado, los derechos humanos poseen unas características especiales tales como son universales, ya que protegen a todos los seres humanos de todos los países del mundo. Son innatos, pues todas las personas desde el momento de su nacimiento poseen estos derechos. Son inalienables e intransferibles, lo que indica que no pueden ni deben separarse de la persona. Son permanentes, por lo tanto, no se pierden por el transcurso del tiempo. Son inviolables, por eso nadie tiene derecho a atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Y trascienden las fronteras nacionales, lo que permite que puedas ejercerlos aún cuando no estés en tu país. Espero hayas aprendido algo más sobre los derechos humanos. Sobre todo, quiero que recuerdes siempre que los que han luchado y luchan por los derechos humanos no son superhéroes, son personas como tú y como yo, que han comprendido que el cambio y el respeto a los derechos humanos y a una vida digna para todos y para todas por igual empieza desde uno mismo, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo o en donde nos desenvolvamos. Hasta la próxima. Las acciones colectivas en el derecho mexicano. Acciones colectivas por el derecho social y el humano y el bien común. ¿Quién puede promover una acción colectiva ante los tribunales competentes? Los organismos públicos y privados que pueden promover una acción colectiva en representación del grupo afectado son la Procuraduría Federal de la Protección al Consumidor, que es Profeco, la Procuraduría de la Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, Conducep. Años 3 meses. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar una acción colectiva? 3 años 3 meses, contando a partir del día en que la empresa causó el daño. México cuenta con una población de más de 107 millones de personas, las cuales viven en un estado de indefensión ante las prácticas abusivas de las grandes empresas y los servicios ineficientes del gobierno. A pesar de que el artículo 28 de la Constitución mexicana dice, la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización, no existen mecanismos de defensa reales para los ciudadanos. La Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, no ofrece una protección efectiva contra los abusos de las empresas, pues no ejerce sus facultades para hacer valer, en los hechos, este derecho constitucional. En otros países existe, desde hace varios años, la figura de acción colectiva, que permite defender a un grupo de consumidores que se ven afectados por un mal producto o servicio. México es prácticamente el único país del continente americano que carece de esta importante figura jurídica. Pero, ¿qué es y cómo funciona una acción colectiva? Cuando un reclamo no es resuelto satisfactoriamente por el proveedor, el consumidor puede acudir a la autoridad para levantar una queja. Todo esto requiere de cierta inversión de tiempo, dinero y esfuerzo.
Pero, ¿qué sucede cuando se trata de una afectación a un grupo numeroso de personas? En México, al no existir acciones colectivas, se resuelve caso por caso. El tiempo y el dinero necesario se multiplican exponencialmente. Si el abuso en cuestión tiene que ver con una cantidad pequeña de dinero, la mayoría desiste de entablar una queja porque resulta más caro el caldo que las albóndigas. La acción colectiva permite agrupar cientos, miles y hasta millones de personas en una sola causa y que la autoridad dicte una sola sentencia en beneficio de todos, en ámbitos tales como el consumo, medio ambiente, patrimonio cultural e histórico, derechos humanos, competencia económica, salud, etc. En otros países, la acción colectiva constituye un elemento de disuasión efectivo contra los abusos de empresas y gobierno porque es un mecanismo de restitución del daño a gran escala. Desde hace 2 años, la sociedad civil organizada propuso una iniciativa de reforma constitucional y procesal para permitir que asociaciones civiles o grupos de ciudadanos comunes emprendan acciones colectivas. Lamentablemente, la Cámara de Diputados aprobó una versión discriminatoria que excluye tanto a la participación social como a los gobiernos de los estados y municipios. Sin embargo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene su propia versión que sí reconoce a estos grupos y que deberá aprobarse en un periodo extraordinario de sesiones que se tiene contemplado en fecha próxima. Habrá que seguir apoyando este proyecto y al mismo tiempo rechazar que el Senado de la República ratifique la propuesta aprobada por los diputados federales. México ya no puede ser la excepción. Las acciones colectivas contribuirán a que nuestro país sea más democrático y más competitivo. Después de décadas de atraso, Los derechos colectivos y difusos, que están estrechamente relacionados con los derechos sociales, han sido polémicos desde su discusión doctrinaria y han tenido dificultades en su reconocimiento y regulación. Sin embargo, dado que en México desde el ámbito constitucional y legal estos derechos están reconocidos y regulados, analizaremos brevemente su naturaleza y alcances con relación a las acciones. Derechos difusos y derechos colectivos. La sentencia de un juez es restitutoria. Derechos colectivos. Si no es dable la restitución del daño causado, se reparará el daño. ¿Qué ley se reformaron? 1. Código Federal de Procedimientos Civiles. 2. Código Civil Federal. 3. Ley Federal de Competencia Económica. 4. Ley Federal de Protección al Consumidor. 5. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 6. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 7. Ley de Protección y Defensa al Usuario del Servicio Financiero. Aplica esta reforma. Introdujo la figura de la acción colectiva, que es procedente para tutelar derechos cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas o para ejercer de pretensiones individuales cuya titularidad sea de un grupo de personas. Bueno, los dejaré con mi opinión y yo creo que debemos tener mayor participación en nuestra sociedad, ya que es nuestra sociedad y es la que nos enriquece. Otra cosa también que yo creo que no solo los abogados, no solo los jueces, no solo los magistrados deben tener conocimiento de los derechos humanos, sino también nosotros tenemos que tener. Y otra cosa también son las acciones colectivas, ya que los engañosos comerciales forman parte de ella, ya que incitan al hombre, a la persona, a comprar cierto producto con sus mensajes, como por ejemplo está el de Red Bull, que dice que te da alas. Es un mensaje lejano de la realidad, y este es un claro ejemplo, ya que se demandó por $13 millones. Otro ejemplo
está el de sector salud y belleza, ya que la población quiere lucir bien, estar bien. Está el de Cicatricure, que dice que elimina las cicatrices a tal punto de que no se note nada. Otro ejemplo está el de champú, que dice que se elimina la caspa, 100% se elimina. Está el de acné. Estos son errores de la empresa, pequeños o grandes errores que comete la empresa. Y es ahí cuando se vienen las pérdidas millonarias de las empresas. Y es ahí cuando se une la población y empiezan a demandarlos. Y esas son acciones colectivas. Bueno, espero y les haya agradado mi video. Y sería todo. Hablamos de acción colectiva cuando un grupo de personas se unen para lograr que las cosas cambien. Cuantas más voces se sumen, más poder tendrán, hasta llegar a un punto de inflexión. A veces el punto de inflexión es pequeño, otras veces es grande. Muchos gobiernos respetan y protegen los derechos humanos, pero algunos no lo hacen. Por tanto, ¿qué pasa cuando se limita el derecho a la libertad de expresión y cuando se suprime el derecho de reunión pacífica? Es el momento de recurrir a la creatividad. No se pueden protestar con pancartas, que hablen las cacerolas. No puede haber reuniones de más de 2 personas, sepárense unos de otros. ¿El gobierno represor no quiere oír su voz? Busquen otras formas de reivindicar sus derechos. A lo largo de la historia, defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo han recurrido a la creatividad como respuesta a la injusticia. Observan la crueldad y la desigualdad existentes y tienen el valor de seguir adelante pese al miedo y al peligro. Y ese valor es contagioso. A medida que los defensores y defensoras se van uniendo, el valor empieza a ser la norma y no la excepción. Por tanto, sigue tu pasión, porque sin ti las cosas no mejorarán. Se puede cambiar el mundo con acciones pacíficas, y tú puedes hacer que las cosas cambien.